¿Qué me quiso decir? ¿Cómo cuesta a veces entendernos? Las personas somos complejas, diferentes, y eso es lo que mueve al mundo de manera tan particular. Para entender las cosas hay que pensar bastante, profundizar, verlas desde diferentes puntos de vista, ver cómo se fueron modificando a través del tiempo, de dónde vienen. Yo estoy tratando de saber algo acerca de este lugar en donde trabajo hace años, el Banco Nación. En los primeros años del siglo XX, el Banco Nación se iba instalando en diferentes ciudades. La reforma de la Carta Orgánica le dio finalmente carácter de banco estatal y empezó a intervenir en la política económica del país a modo de banco central. Un banco que ampliaba sus funciones y flexibilizaba requisitos para otorgar préstamos. Todo esto en un contexto donde el modelo agroexportador estaba en pleno auge y Argentina se convertía en el granero del mundo, un país que crecía. Hasta que llegó la Primera Guerra Mundial y trajo cambios difíciles a nivel económico. Después, con Irigoyen, llegaron los radicales al poder y a fines de los años 20, en un mundo convulsionado y cambiante, el Banco Nación se seguía afianzando. Perdón, pero me quedé pensando en lo del afianzamiento del banco. Porque lo que sigue es un poco un lío. Crisis y más guerra. Si el banco no hubiera estado sólido y cumpliendo sus funciones, no hubiese sobrevivido a esas épocas duras. Y yo estaría cortándome el pelo en una peluquería de barrio. Bueno, el banco siempre tuvo peluquería. Siempre hubo un peluquero, por lo general en sus comienzos se le cortaba a los gerentes, presidentes, directores y nada más. Y los empleados vienen acá, por ahí en hora de trabajo, se hacen la capadita o en su hora de comida, bien se cortan el pelo. Cada persona de su distinta área me viene y me cuenta un poquito lo que está pasando. La gente acá en la peluquería habla y uno tiene que ser medio psicólogo también. Sí, sí. Sí, no sabes la cantidad de trabajo que me llevó hoy. Estoy cansadísima. Vine acá como para relajar. Yo no sé bien qué hacer. ¿Qué decís? ¿Algo clásico? No, pero no me mojes el maquillaje. Uy, perdón. No. No sé, algo moderno pero formal. ¿Qué decís? Quédate tranquila, voy a hacerlo. Me voy a esmerar. Escúchame, quiero algo que me disimule como todo este temita de las arrugas. No pensé que era verdad esto de la crisis de los 30, ¿eh? Pero es cierto, che. ¿Pero qué decís? La crisis sirve para renovarte, para hacerte ver qué puntos tenés que cambiar, qué cosas podés llegar a aceptar. Que tengo mucho que cambiar. Como diría mi señora, de una crisis profunda, ¿sabés cómo salís así? Igual te digo, a mí me hablaban de crisis y yo me reía. Y mira ahora. Tremendo. Tengo canas, José. ¿Te das cuenta? Mira acá. ¿Vos me las ves desde ahí? No, casi no se ve. Ay, no sé, no me quiero teñir. A mis 50 puede ser que ya no las vea. Claro. ¿Sí? Una crisis es un momento de cambio. Todo lo que era de una forma empieza a ser distinto. Las herramientas que tenemos para entender la realidad. Y para enfrentarla dejan de servirnos. Las cosas cambian y uno no sabe cómo cambiar. Lo que se sostenía con alfileres Se vuela. Y produce cierto sufrimiento. Pero también es la posibilidad de fortalecernos. Es una oportunidad de no hacernos los tontos. Y mirarnos a nosotros mismos. Es algo que bien aprovechado Nos lleva a la acción.
Ahora pienso en la famosa crisis mundial del 30, en quienes supieron entenderla y desarrollar herramientas para enfrentarla. Algo así como los psicoanalistas de la economía. Y uno de estos primeros consultorios estaba en el Banco Nación. En 1927 el presidente del banco era Tomás de Estrada y su director el ingeniero Luis Duo. En ese entonces Duo viaja a Estados Unidos y se queda muy impresionado por la Oficina de Estudios Económicos de la Reserva Federal, que vendría a ser como el Banco Central norteamericano. Yo voy a proponer al directorio la creación de una oficina de investigaciones económicas. Le aceptaron, me nombraban a mí director de esa oficina. La revista que publicaba el Banco Nación se transformó en una de las principales publicaciones económicas. Prebisch volcaba ahí todo tipo de datos estadísticos, desde la evolución en la venta de propiedades de capital federal hasta el ritmo de los precios agropecuarios y nivel de importaciones. Y es ahí donde escribía sus impresiones acerca de la crisis que estallaría en 1930. El área de investigaciones económicas, cuando se crea, tiene definido una serie de objetivos. Estamos hablando de la Oficina de Investigaciones Económicas, creada en 1927, que apunta a recoger, sistematizar y analizar la información, básicamente para brindar al directorio elementos de juicio en la toma de decisiones. La biblioteca ya existía en el banco y fue puesta al servicio de ese instituto, que tenía que producir investigaciones, recopilar estadísticas y centralizar un poco toda la actividad intelectual que se hacía en el banco. Lo que nos queda a nosotros es la colección de la revista económica. Para nosotros es un buen referente el hecho de que de alguna manera se haya apoyado en el material de la biblioteca para sus investigaciones, ¿no? Eso también le dio en su momento mucho impulso a la biblioteca. Y es interesante ver cómo tuvo detractores y tuvo, bueno, por supuesto, gente que lo admiró, tuvo discípulos importantes como Aldo Ferrer. Así que fue una relación continua donde la relación inicial fundada, digamos, en la relación profesor-alumno, se fue transformando en una relación de amistad entre dos personas de dos generaciones, pero con muchas inquietudes comunes. Prebisch era un personaje complejo, que generó distintas posiciones. Fue asesor de Alfonsín, pero también fue funcionario de los gobiernos militares de la década del 30, en el de Uriburu, a quien lo unía un lazo de sangre, y en el de la Revolución Libertadora. De joven lo sedujo el socialismo. Años más tarde sus ideas fueron utilizadas por la Alianza para el Progreso de Kennedy. La derecha lo tildó de progresista. La izquierda lo criticó como un neoconservador. Me castigaron muchas veces porque yo no distingo inmediatamente la derecha de la izquierda. Yo tengo que pensar. Eso es política grave. Sí, muy grave. Pero lo cierto es que todos han hablado de sus ideas, desde Perón a Fidel Castro, pasando por Jauretche, Justo y Alfonsín. Los personajes de la historia tienen cierta desfachatez, preguntas inocentes que los llevan a buscar respuestas, rebeldía, cosas que los hacen interesantes. ¿Qué decís? ¿Me corto? Raúl Prebisch fue uno de los economistas más importantes que tuvo el país. ¿Y corto? El interés por la economía le llegó de joven, justo al principio de la crisis del 30, que impactó mucho en la Argentina, y por supuesto también en el Banco Nación. ¿A vos te pasó cuando cumpliste 30? Sí, los 30 para mí fue un punto muy importante de crisis. Igual que a los 40, a los 20, ahora a los 50. Pero vas a salir renovado, vas a ver que siempre aprendes algo. Vas a ver que esto te fortalece. Pero ¿cómo se llegó a la famosa crisis del 30? Durante la década del 20, Estados Unidos generó una gran capacidad productiva. Eso que parece bueno fue en definitiva lo que desencadenó la crisis. Con el nacimiento de una gran potencia, los capitales del mundo fueron ahí buscando la oportunidad. Se empezaron a comprar acciones de las empresas norteamericanas y los precios empezaron a subir, generando una burbuja especulativa que rápidamente se extendió al mercado inmobiliario. Hasta entonces era Estados Unidos quien financiaba al mundo, y ahora era el mundo quien ponía plata en Estados Unidos. Europa consumía menos, entonces perdía también Estados Unidos porque muchos de sus productos tenían ese destino. Estados Unidos tenía una gran producción, pero un mercado interno que no era suficiente como para comprar todo lo que se producía, por los bajos salarios que se pagaban. Las empresas acumulaban productos en sus depósitos y esto fue una bomba de tiempo. Empezaron a producir menos y a echar personal. Cayeron los precios de golpe y lo mismo pasó con las acciones. Eso fue lo que pasó en 1929 y lo que desencadenó la mayor depresión en la historia, que duraría casi toda la década del 30. Argentina tenía un modelo que dependía de la economía del mundo.
porque proveía de alimentos a los países desarrollados e importaba casi todos los otros productos. Encima tenía una deuda externa alta, por lo tanto era imposible que la crisis no nos afectara. Los precios de los productos que se exportaban empezaron a caer más rápido que los que se importaban, sumado a los grandes exportadores de cereales que especulaban con la caída de precios y no liquidaban las operaciones. En definitiva, el modelo de país agroexportador, tan exclusivamente agroexportador, volvía a mostrar todas sus debilidades. En lo político las cosas no estaban tampoco tranquilas. Se armó una conspiración por parte de los sectores más conservadores para derrocar a Irigoyen y recuperar el poder para protegerse de lo que se venía. Se iniciaba así una tradición nefasta, la de los golpes de Estado a gobiernos elegidos por el pueblo. Ese fue el comienzo de la década infame. Primero Uriburu y luego Justo se autoproclamaron presidentes. Con ellos volvió el estado de sitio, la ley marcial, el cierre del Congreso, la intervención de provincias y universidades, las persecuciones políticas. La corriente enérgica y pura que viene con vosotros significa renovación y juventud, paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. La mayor muestra de eso fue el Pacto Roca-Runciman. Gran Bretaña estaba en crisis como el mundo entero y había dejado de importar, lo que perjudicaba a la Argentina. Con este tratado, nuestro país conseguía seguir exportando carne enfriada a Londres a cambio de compromisos totalmente desfavorables, porque se aseguraba un buen negocio para algunos, pero a costa de todos los demás. Raúl Previs es quizá uno de los economistas más importantes de la década infame. Y la década infame fue una década en la cual Argentina prácticamente consolidó su situación de virtual colonia de Gran Bretaña. Raúl Previs participa junto con Roca en la confección y hasta el punto final del pacto Roca-Runciman, que fue un pacto de atadura de la Argentina respecto al interés británico para salvar las exportaciones de carne. Raúl Previs es un colaborador estrecho de Federico Pinedo en toda la instrumentación de la política de control de cambios, de creación de juntas y de manejo de la política económica en función básicamente de los intereses de la oligarquía pampeana argentina. ¿Vos me ves las pastas de gallo acá? Lo que quiero es algo que me tape, ¿entendés? El contorno de ojos. Con la crisis del 30 y los militares en el poder, Previs dejó el Banco Nación para formar parte del gobierno. De alguna manera abandonaba la investigación para poner en práctica sus ideas, primero como titular de la Subsecretaría de Hacienda y después en el Banco Central. No hay vuelta atrás, ¿eh? ¿Vos qué decís? ¿Con que me peine, me arregle? Si no hago el cambio por dentro. Y vas a estar bien, vas a ver. Es que la estoy pasando mal. Pero yo igual quiero que me arregles este pelo. Perdona, tengo para un ratito más. ¿Podés venir más tarde? Me voy a comer algo y vuelvo. Bueno, gracias. Estaba pensando, un brushing así bien batido. No tenemos que esperar nada del exterior, decía Previs. Se refería a las relaciones entre los países del primer mundo y los periféricos, a la necesidad de producir nuestros propios productos para no depender de la importación y la exportación. Si bien el modelo agroexportador siguió vigente, al mismo tiempo empezó un proceso de industrialización. No es que se pasó a un modelo de país industrializado, sino que nació un aparato desintegrado de industrias pensadas para reemplazar lo que ya no se importaba, o para absorber algunas materias primas que ya no podían exportarse. Pero todavía no había una política fuerte que la sostuviera, ni una visión a largo plazo. Solo eran industrias livianas y de bienes de consumo. Aún así, la demanda de mano de obra comenzó a provocar un cambio demográfico muy importante. Que las personas viniesen del campo a las ciudades traería, más adelante, grandes consecuencias políticas y sociales. ¿Pero qué pasaba con el Banco Nación? La crisis afectó todo el sistema bancario y en el 29 las reservas en oro del banco cayeron abruptamente. Para recuperar la confianza se tomaron medidas que no hicieron mucho efecto.
Sin embargo, el banco pudo seguir dando préstamos, no solo a los sectores agropecuarios, sino también a la industria y al comercio. También ayudó con préstamos al gobierno para intervenir en el mercado con obra pública. La política de redescuentos resultó, una vez más, fundamental para sostener a los otros bancos y al sistema financiero en general. El banco volvía a convertirse en una herramienta estratégica para atravesar los tiempos de crisis y venía cumpliendo el rol de banco central. Pero en 1935 se decidió deslindarlo de esa tarea y crear un banco que se ocupara específicamente de regular la actividad financiera, dejando al Banco Nación enfocado en promover el crédito y el desarrollo. Así se creó el Banco Central y se dispuso a transferir parte de los depósitos del Banco Nación a este nuevo banco. Durante ese año se redujo la capacidad de préstamo del Banco Nación, pero lo más importante era que ya no se ocuparía de definir las políticas monetarias del gobierno. Todo lo que tenía que ver con políticas de reservas, redescuentos, tasas de interés, expansión monetaria y tipo de cambio pasaban a ser funciones del Banco Central. Pero no todo fue de golpe. Al principio el Banco Central era de capitales mixtos, de bancos privados y estatales, entre ellos el Banco Nación, por lo que este último todavía tenía influencia en sus decisiones. El Banco Central de la Argentina es la autoridad monetaria, es la que da las reglas de juego para todo el funcionamiento del sistema financiero. Nosotros somos un banco más, somos un banco público, pero somos un banco comercial, donde no solamente, porque ser un banco comercial, competimos de igual a igual con el sector privado y nos tenemos que sujetar a las normas y a las reglas que nos plantea el Banco Central, que es la autoridad última del sistema financiero. Cuando él es gerente del Banco Central tenía 34 años. Era una institución relativamente nueva, no solo en la Argentina, que se estaba estableciendo, sino en América Latina. Y la habilidad con que él manejó la política monetaria y la política desde el Banco Central le dio tempranamente una gran relevancia latinoamericana. Digamos, fue un banquero central que desarrolló una serie de instrumentos para enfrentar la crisis, y allí, en esa experiencia de la Argentina en crisis en la década del 30, como consecuencia del impacto de la crisis mundial, él desarrolla toda su concepción. Una crisis es un momento en que las cosas tambalean. Es en una escuela, digamos, que te enseña. Justamente lo que decía el papelito es cuando los puntos de referencia empiezan a desdibujarse. Entonces hay que buscar un poco en mar abierto otro rumbo. Y una crisis comienza y así como comienza, termina. Pero bueno, hay que pasarla, hay que sobrellevarla, ¿no? Es el fondo de un pozo y que uno tiene que mirar para arriba, hay que mirar hacia la luz y es un momento de cambio. Cuando pasé los 50 parecía que venía una crisis, pero no llegó a ser crisis. Zafé. En los años siguientes el Banco Nación empezó a recuperar los depósitos. Desligado de varias responsabilidades, pudo concentrarse en su rol y avanzar en funciones fundamentales para las necesidades del país. Así surgió el llamado crédito agrario. A mitad de la década del 30, la estructura productiva del país estaba en proceso de diversificación. Era muy distinta a décadas pasadas y por eso necesitaba nuevas políticas crediticias. En 1936 se empezó a implementar la Ley de Crédito Agrario que se había aprobado en 1933. Por primera vez se reconocían las distintas necesidades de cada actividad. Con la nueva ley, los préstamos no solo se orientaron a la compra de parcelas o campos, sino también al fomento de cooperativas agrarias. Esto ocurrió en un momento en que la producción agropecuaria comenzaba un largo estancamiento y la inversión en el sector se reducía drásticamente. Sin embargo, el Banco Nación se acercaba cada vez más a las instituciones que representaban la vida rural argentina. A principios de los 40, y con este rol cada vez más importante, fue también necesaria una reforma del edificio del Banco Nación. Había mucha congestión de personal y había oficinas en los subsuelos en condiciones muy precarias. Entonces se compraron los terrenos linderos al edificio hasta completar la manzana. Alejandro Bustillo fue el arquitecto, un apasionado de la arquitectura. Bustillo ha diseñado no solamente el edificio, sino que ha diseñado todo el mobiliario, todos los herrajes, todo lo que hace a la definición de este espacio
desde lo más importante a lo más diminuto, ha sido de su intervención, ¿no? De su diseño. Con una cúpula que, según dicen, es la tercera a nivel mundial. Está detrás del Vaticano y del Capitolio. Me encantaba el Banco Nación. A mí me trajo, la primera vez que vine casada yo a Argentina con él, lo primero que vinimos a ver la cúpula del Banco Nación. Y me dijo, esta es la gran dame de la arquitectura argentina. Carpintería, tapicería, albañilería, electricidad, en fin, una cantidad de talleres que hacen al mantenimiento integral de esta casa. Nosotros mantenemos todo el edificio, es decir, mantener este edificio equivale a mantener a 7 manzanas de la ciudad de Buenos Aires, por la cantidad de metros cuadrados que tiene. Ahora no me acuerdo bien, pero alrededor de 1.750 puertas y más de 10 kilómetros de pasillo. Este edificio tiene 99.000 metros cuadrados. Un equivalente a lo que es toda la ciudad o el pueblo de Arequito. Arequito es todo el Banco Nación nada más. El banco tiene más de 600 sucursales en todo el país y uno siente que no solamente que está sirviendo acá, sino que está en cada rincón de cada pueblo o ciudad donde se encuentra el Banco Nación. Una organización que cobija mucho, o sea, es muy humana. Un marco de referencia. Porque es de los trabajos que se hacen durante toda una vida. No es un trabajo circunstancial, no es algo que uno no pueda no involucrarse. Tengo 47 años de antigüedad. Nosotros también le hemos dado mucho al banco, le hemos dado nuestra juventud, nuestra adultez en este momento. Mi único trabajo que tuve, mi primer trabajo, mi único trabajo, y si Dios quiere la Virgen será el lugar donde yo me jubile. O sea, para mí es todo. Gracias al Banco de la Nación, mi vida se fue pero pum para arriba, de verdad. Donde voy, hablo del banco, trato de a los comercios de que se vinculen al banco, o sea, soy un fanático. Que nadie sepa mi sufrir. El país y el mundo se fueron recuperando de a poco de la Gran Depresión, con personas visionarias y nuevas recetas, como era la intervención del Estado en la economía. Aunque esa recuperación no fue muy, ¿cómo decirlo?, sólida. Los años siguientes fueron de altibajos y con el Estado interviniendo ante cada caída. A pesar de la nueva crisis y de una Segunda Guerra Mundial inminente, el Banco Nación mantuvo sus operaciones y siguieron creciendo los créditos, en especial los orientados a la actividad agrícola. Se siguió favoreciendo los sectores de menos recursos en regiones lejanas a la pampa húmeda. En 1941, y en plena guerra, 132 cooperativas estaban vinculadas al Banco Nación, con créditos que ayudaron mucho a desarrollar nuevas y diversas actividades agrícolas a lo largo de todo el país. ¿Pero qué pasó con Prebisch? En 1948 fundó la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, un organismo aún vigente que depende de las Naciones Unidas. Desde allí difundió la teoría de centro y periferia, que estudiaba las relaciones económicas entre los países industrializados y los tercermundistas. Los muchachos que teníamos 20 años por ahí, hablábamos mal de Prebisch. Y tuvimos una imagen de Prebisch como un hombre liberal conservador, que sus opiniones estaban ligadas a los sectores económicamente más poderosos. A tal punto que Arturo Jauretche dice que con Prebisch pasa lo que con la película del hombre y la bestia, Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, que era uno u otro según las circunstancias. La relación asimétrica que se establecía entre los países especializados en la exportación de productos primarios y los países industriales, cómo esto generaba una relación en la cual los frutos del progreso técnico se distribuían de manera inequitativa y cómo no se podía salir del subdesarrollo si no se producía la industrialización y la transformación productiva y el cambio técnico. Y en torno de esto surgieron otra serie de ideas que fueron promovidas por la CEPAL bajo el liderazgo de Prebisch: la integración latinoamericana, la industrialización, el papel del Estado. Es interesante como experiencia humana porque se mezcla el Prebisch,
renovador del pensamiento latinoamericano, industrialista, con el énfasis en la dimensión social, con la herencia de la figura de Prebisch, que venía de la década del 30. Porque Prebisch terminó, por estas características de su trayectoria, criticado desde un ángulo y desde el otro. Yo diría que nosotros somos grandes fabricantes de crisis. Tenemos que ver cómo usamos los términos. Nosotros usamos continuamente la expresión crisis. Yo creo que es una generalización. Sí, hay una cierta tendencia, un cierto fatalismo, ¿no? Que tal vez forma parte de nuestra idiosincrasia. Bueno, forma parte de nuestros problemas, digamos, entre comillas, psicológicos. De hombres como Prebisch, como Keynes, Roosevelt, se dicen muchas cosas. Pero algo los hizo sobresalir. Encontraron la manera de sobrepasar las crisis. Y al Banco Nación le pasó un poco lo mismo. Saber leer la realidad, pensar ideas, reformularlas. Qué fácil es decirlo, ¿no? Lo difícil es hacerlo. Qué bueno sería ser capaces de llevarlo a nuestras vidas. Porque las crisis están en todos lados y aparecen cuando uno menos se las espera. ¡Te va, mi socio! Vaya tranquilo y no